Y tú te preguntarás por qué está dispuesta la congregación así como la ves el día de hoy. Resulta que ayer estuvimos preparando el evento para mujeres y cuando regresamos en la noche, estaba prácticamente ya terminado el evento. Al entrar por la puerta es haber visto a Jesús paseándose en medio de este lugar. Él estuvo ayer en medio del grupo de mujeres y cuando yo llegué fue verlo y ver cómo él se paseaba en este lugar. Y entonces, de alguna manera el Espíritu Santo me dijo, es que yo los quiero así juntos, como una verdadera familia, como esa unidad, de tal manera que yo tenga la libertad de caminar en medio, de pasearme, y que sea algo tan íntimo como fue en la iglesia primitiva. Porque la palabra de Dios habla ahí en el libro de los Hechos cómo realmente se reunían en las casas. No había auditorios, no se reunían en estadios, se reunían en las casas. Y en esas casas había una intimidad, claro, no alcanzaban los muebles, yo creo, ¿verdad? Había gente, por ejemplo, tú recordarás la historia cuando bajaron al paralítico. La casa estaba totalmente llena, había gente fuera, no podían ocupar todas las mesas, los sillones, los lugares, no sé qué muebles tendrían. Y tuvieron que bajar al paralítico por el techo, de tal manera que pudiese estar frente al Señor. Así que lo que Él quería el día de hoy es que estuviésemos así dispuestos. No te sientas mal si tú estás en la silla, si no alcanzaron las mesas. Hoy me decían, compremos más mesas. Tal vez unas 8 o 10 mesas más para que podamos estar todos en mesas. Y yo decía, bueno, si es la voluntad del Señor, Él lo marcará y Él nos dirá lo que tengamos que hacer. Pero la manera en que estamos hoy sentados, la manera en que estamos compartiendo el día de hoy es porque el Señor quiere que tú sientas su cercanía, que tú lo sientas paseándose ahí en medio tuyo. Así que si tú tienes alguna experiencia el día de hoy, va a ser el toque del Espíritu Santo, la presencia de Jesús paseándose ahí en medio tuyo. Así que ¿por qué no cierras un momento tus ojos y piensas en la presencia del Señor en este lugar? Que Él deja que Él esté paseando ahí en medio tuyo, que Él se manifieste a tu vida, que Él hable a tu corazón el día de hoy. Tú dispón tu corazón para recibir su palabra, de tal manera que tú te sientas realmente apapachado por Él. Él te quiere cerca de su corazón. Él te quiere como ese discípulo amado. El resto de los discípulos a veces tenían cierto celo tal vez de Juan, pero era un discípulo muy amado del Señor que se podía recostar en su pecho. Así que hoy hazlo de esa manera. Tú recuéstate en el pecho de Jesús y di, yo quiero recibir tu palabra de primera mano. Yo quiero recibir tu palabra escuchada directamente a mis oídos. Así que tú déjate abrazar en esta mañana por el Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia en esta mañana. Gracias porque tu presencia es manifiesta en medio de nosotros. Tú dijiste, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Y has rogado al Padre para que el Espíritu fuese enviado y estuviese también con nosotros, trayendo esa revelación de tu palabra. Así que te agradecemos, oh Dios Trino, tu presencia en este lugar. Padre, manifiesta tu esencia en cada uno de nosotros. Y que al estar así juntos, estrechamente, tú te sientas complacido, Señor, de que hoy estamos como ese cuerpo de Cristo, unidos, esperando ser utilizados por ti, siendo de bendición para el que está a nuestro alrededor. Así que te agradecemos, oh Padre, tu presencia en este lugar. Gracias, Jesús, por amarnos, por haber entregado tu vida por cada uno de nosotros. Gracias porque no te importó nuestra condición. Tú decidiste amarnos y entregarte por cada uno de nosotros. Gracias, Jesús.
porque hoy podemos disfrutarte. Tú bajaste a las partes más bajas de la tierra, pero resucitaste y fuiste ascendido hasta la diestra del Padre. Pero nos hiciste partícipes de tu resurrección. Y lo que hoy gozamos es por ti, Jesús. Es por ti, Jesús. Gracias. Recibe toda la gloria, Jesús. Toda la honra, la alabanza que tú mereces. Gracias por tu presencia, Jesús. Amén y amén. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 9, es un momento clave y está hablando la palabra diciendo: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos le dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores? Déjame decirte que los religiosos, y no solo de ese tiempo, cualquier religioso, cuestiona todo lo que a su parecer no es correcto, o cuando carece de lógica humana. Uno podría pensar, bueno, ¿cómo Jesús, siendo Jesús sin pecado, con una actitud y con un caminar impecable, podía convivir con ese tipo de personas? Porque los recaudadores de impuestos no son gente muy bien vista. Yo te preguntaría: ¿tú amas al SAT? Me vas a decir no. Y menos si está metiéndose cada vez más y están buscando controlar hasta el último centavo que pase por tu cuenta. Entonces yo creo que ninguno estamos como: gloria a Dios por el SAT, yo bendigo al SAT, le doy gracias a Dios por el SAT. No. Ahora imagínate que ven a Jesús sentado con los recaudadores de impuestos, gente no bien vista por el pueblo. Y no solo estaba con los recaudadores de impuestos, sino estaba con gente pecadora. Entonces, ver a Jesús ahí sentado, rodeado de ese tipo de gente, pues obviamente a los fariseos han de haber dicho: no, pues si él tenía que haber venido para estar con nosotros. Nosotros somos los que hemos estado estudiando la ley, los que sabemos la ley, los que estamos al frente del pueblo, los que tenemos una autoridad ante el pueblo y los que conocemos la verdad, los que somos guardianes de esa verdad. Jesús debería estar con nosotros. Pero no, Jesús estaba con publicanos y con pecadores. Jesús escucha esos comentarios y ahí en el verso 12 dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Así que la celebración del día de hoy se llama escogidos. ¿A quién escogió Jesús? A mí, efectivamente. Gloria a Dios por haberme escogido. Pero ahí dice su palabra: he venido a llamar o a escoger a los pecadores, para llamarlos al arrepentimiento. Así que no solamente te llama, sino lo que Él espera de ti es que tú te arrepientas. Yo te diría: ¿cuántos de nosotros verdaderamente nos hemos arrepentido delante del Señor? No levantes la mano para evidenciarte, pero muchas veces no nos arrepentimos porque no queremos dejar de hacer aquello que nos gusta. Porque el arrepentimiento te va a llevar a dejar de hacer aquello
de lo cual te estás arrepintiendo. Pero el propósito de Jesús al venir a esta tierra fue llamar a aquellos que necesitaban ayuda, no aquellos que parecían no necesitarla, porque los fariseos necesitaban, yo creo que la misma ayuda que cualquiera, porque muchas veces estamos así como ellos, creyéndonos superiores a los demás. Por eso a veces actuamos de determinada manera con la gente que nos rodea. Ay, no, ese es idólatra, no, con ese no me junto, a ese ni le hablo. No, a veces nos sentimos superiores, nos sentimos como esos fariseos. Ay, mira, ese ya está ahí con los publicanos y con los pecadores. Pues Jesús dijo, pues para eso vine, a ellos fui enviado. Así que cuando tú y yo somos elegidos o escogidos por Dios, es porque nosotros cumplíamos a cabalidad esa determinación o ese término, esa característica era parte de nosotros. Nosotros éramos pecadores y entonces Él nos eligió, Él nos escogió. Así que hoy también siéntete privilegiado, porque Jesús al pasearse está obviamente ya no con pecadores, ¿verdad? Ya está con pecadores que fuimos llamados, escogidos y nos hemos arrepentido. Amén. Pero al final de cuentas, Él vino por ti y por mí. Así que si nosotros hubiésemos estado en ese punto exacto de la historia, tú y yo hubiésemos estado sentados en esas mesas. Y Jesús ahí sentado contigo. Así que por eso la disposición también del día de hoy. Porque tú y yo deberíamos de haber estado en ese momento, sentados junto a Jesús, como pecadores. No como recaudadores de impuestos, gracias a Dios. No como el SAT, pero sí como pecadores. Hay otra historia más adelante en 1 de Timoteo 1, 13 al 16. Y esta es otra persona también no grata. 1 de Timoteo capítulo 1, versículos 13 al 16. Es otra persona no grata. Primero vimos cómo Mateo fue llamado por Jesús y le dijo, sígueme. Y Jesús no se fijó en quién era esa persona, aunque lo conocía, pero no le importó quién era, solamente le dijo, sígueme, he venido por ti. Pero ahora es Pablo, el apóstol Pablo, diciendo, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Cuántos de nosotros llegamos a ser lo que Pablo fue? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos en alguna ocasión a hablar en contra de aquellos que creían en Jesús? Nosotros cabíamos en esa descripción. Fuimos antes blasfemos, perseguidores e injuriadores. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Amén. La gracia de Dios es siempre superior a cualquier situación que tú y yo podamos vivir. Fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuántos podemos reconocernos así delante del Señor? ¿Cuántos podemos decir, gracias porque yo era el principal pecador, o era el primero de todos, yo necesitaba más esa ayuda que cualquier otra persona? Pablo lo pudo reconocer delante del Señor. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Y acá hay una enseñanza maravillosa que Pablo deja establecida en este punto, y él dice el por qué fue elegido o escogido por Dios para habiendo sido lo que había sido. Y ahí está diciendo, para ejemplo de todos aquellos que habrían de creer en Él para vida eterna. ¿Cuántos de nosotros podemos comportarnos de la manera correcta ante aquellos que no conocen a Jesús? Porque para eso fuimos escogidos, para que Él mostrase en nosotros toda su clemencia, extendiese toda su gracia
y tú y yo pudiésemos ser ejemplo para todos aquellos que van a creer en Él. ¿Cuántos estamos llevando a cabo una vida correcta delante de Él para que los que no le conocen puedan conocerlo? Porque yo te decía en alguna ocasión, he escuchado comentarios que dicen, no, si ser cristiano es ser como tú, prefiero no serlo. Pero tú y yo fuimos elegidos, fuimos escogidos para ejemplo de los demás. Porque cuando las personas ven en realidad cómo eras y cómo eres hoy, entonces las personas pueden ver el favor de Dios, su clemencia, su gracia extendida para ti. Gracias a Dios que en el grupo de varones de los sábados he escuchado algunos comentarios como dicen, yo antes era esto y esto y esto, pero por la gracia de Dios hoy ya no lo soy. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno. Pero esa situación, esa actitud que tú y yo debemos de tener ante el resto, es lo que Jesús está esperando de nosotros, que tu ejemplo realmente llegue a tocar la vida de las personas que están a tu alrededor. Y esa es una grande responsabilidad, para eso fuimos escogidos. En otro pasaje dice, fuiste escogido para obedecer. Pero tú y yo debemos dejar un testimonio delante de las personas que no le conocen. Y no sabes el poder que hay detrás del testimonio. A veces es más impactante lo que tú haces que lo que tú digas. Porque a veces nos podemos saber la Biblia al derecho y al revés y se la recitas a la gente, y cuando ellos empiezan a analizar tus palabras y compararlo con la manera en que tú actúas, no checa, no cuadra. O sea, no checa el audio con el video. Y entonces, ¿qué sucede? Que estamos actuando de manera inadecuada. No estamos dejando un testimonio delante de aquellos que van a llegar a conocerla. Y eso es algo que nos va a ser demandado cuando estemos delante del tribunal de Cristo. ¿Cómo te comportaste delante del resto? Por tu testimonio, ¿cuántos llegaron al conocimiento de Jesús? Eso debe ponernos a meditar. ¿Cuánto de mi testimonio está alcanzando a las personas que están a mi alrededor? ¿Cuántos dicen, yo quiero ser como él o como ella? ¿Cuántos están hoy anhelando ser como tú? Y no para mal. No dejes un mal ejemplo. Mateo 21, 28 al 32. Es la parábola de los dos hijos. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Y qué respondió el hijo? Seguro era adolescente. No quiero. Hazlo tú. ¿Cuántos han escuchado a sus hijos adolescentes responderles así? Dice, ve a trabajar a mi viña. No quiero. Pero después, ¿qué pasó? Se arrepintió de lo que había dicho y fue. Y acercándose al otro, porque él ya tenía esa información, bueno, este no quiso, voy a ver si el otro quiere. Bueno, entonces se acerca al otro y le dice de la misma manera, ve hoy a trabajar a mi viña. ¿Y qué le dice él? Sí, señor, voy. ¿Y qué hizo? No fue. ¿Qué respuesta te gustaría escuchar de tus hijos? ¿La primera? ¿La primera o la segunda? Yo una combinación de ambas. Que me diga sí y que lo haga. Eso sería lo ideal, pero bueno. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Y entonces Jesús les dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron.
Y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. Así que el que Jesús se haya sentado con los publicanos y con los pecadores y con rameras, es porque ellos iban delante de cualquier otro al reino de Dios. Porque creyeron. ¿Cuántos de nosotros creemos a lo que la palabra de Dios dice sin dudar? Porque hemos dado pasos iniciales, evidentemente hemos creído en Jesús, hemos creído en su obra, hemos creído en la salvación, en la redención, en el perdón de los pecados. Pero ¿cuánto seguimos creyendo a su palabra todo el tiempo? ¿Cuánto de su palabra realmente tú dices, sí, voy a caminar en ello? Muchas veces no creemos. Y los que creen son los que van delante al reino de Dios. Y las rameras y los publicanos fueron antes. Llevaban ventaja. Y Jesús lo sabía. Por eso fue y se sentó con ellos. Sabía que ellos vendrían a creer en Él. Y por eso se sentó frente a ti y se sentó frente a mí. Porque sabía que tú y yo íbamos a creer en Él. Sin importar tu condición. Sin importar qué tan pecador eras. Sin importar lo que hacías. Él quiso sentarse a la mesa contigo. Eso habla de una humildad maravillosa. No cualquiera se sienta con alguien así. Y yo en la semana estaba meditando en lo que compartimos la semana pasada. Y yo te decía, Jesús viene por una esposa que está siendo preparada y no viene por cualquiera. Viene por la mejor. Pero yo me ponía a pensar y dije, ¿y quién está formando a la esposa del Cordero? Bueno, más bien, ¿quién la conforma? Y yo me ponía a pensar y dije, ¿qué corazón de Jesús? Es como si en este tiempo alguien eligiera a una prostituta para que fuera su esposa. Es como si tú te fueras a casar y fueras a elegir a la peor, a la que dicen, no, es así de plano, pero... Y tú dijeras, esa es la que quiero para mi esposa. ¿Cuántos de nosotros tendríamos el valor de elegir así? Yo creo que buscas a la más guapa, buscas a la que tenga el mejor testimonio, a la más bonita, la más servicial, la que cocina rico, y no vas y agarras a la peor. Pero ¿qué hizo Jesús? Fue a agarrar a la peor. Pero fíjate el nivel de confianza que tiene Jesús en la obra del Espíritu Santo. Porque Él está cierto que cuando Él venga, su esposa ya no se va a parecer en nada a lo que fue. Amén. No se va a parecer en absolutamente nada a lo que fue. Te voy a contar un testimonio y esto espero que lo tomemos de la mejor manera, pero nosotros en algún momento el Señor nos llevó a ayudar a un indigente en la calle. Íbamos todos los días a orar por él y lo cuidábamos de verdad con un cariño que el Señor puso en nosotros. Este señor dormía en la calle. Entonces llegábamos y cuando llegábamos ya él estaba atendiendo su cartón en el piso, ponía su cartón, se acostaba y le decíamos, bueno, antes de que se acostaba le decíamos, ¿quieres cenar algo? Sí, quiero un yogurt y unas galletas. Bueno, pues vamos. Y dormía junto a un Oxxo. Entonces íbamos, le comprábamos su cena, cenábamos con él, nos sentábamos ahí, compartíamos las galletas, a veces tenía pizza, a veces tenía muy buenas cosas. Compartíamos la cena con él y lo tapábamos.
Le poníamos su zarape y ya se quedaba ella. Su cartón, también se ponía otro cartón encima. Y de verdad metías la mano y lo tocabas y estaba súper calientito. Mejor nos enfermábamos nosotros de ir a verlo que el de dormir en la calle. Y orábamos por él todas las noches. Y nosotros clamábamos al Señor, le decíamos, quita la condición de este hombre. Y bueno, el Señor no nos permitió eso. A lo que voy es que de pronto lo llevábamos a que se bañara. Había unos baños públicos y lo llevábamos, pagábamos para que lo bañaran, que lo asistieran. Y salía oliendo rico, lo llevábamos a la peluquería, le cortaban la barba, lo dejaban mejor que uno. Y entonces olía rico. Pero al paso de los días, volvía a estar igual que como estaba. Y eso te lo digo porque muchas veces así estamos. Viene el Espíritu Santo, te cuida, te procura, te alimenta, te instruye, te limpia, te pone especies aromáticas. Y a los 2-3 días ya andas igual que los puercos de pordiosero. Vamos y nos revolcamos en el lodo. Y ahí está el Espíritu Santo con ese amor nuevamente, limpiándote, lavándote, preparándote para el encuentro de tu amado. ¿Cuántos podemos mantenernos así de guapos, de limpios para nuestro amado? Porque la obra del Espíritu Santo es incansable. Y Jesús dijo, he aquí, vengo pronto. Y tú podrías decir, uy, no, ya lleva 2000 años y no viene. Y yo creo que el hecho de que no haya venido es porque no estamos listos. Porque la esposa todavía no está en la condición que debería estar. Y eso está demorando tal vez la venida, y eso más por misericordia, porque si hubiese uno que ya estuviese en la condición perfecta, él podría venir y esa sería la esposa del Cordero. No es la cantidad de personas que la conforman, pero en su infinita misericordia él quisiera que todos estuviésemos dejándonos trabajar todo el tiempo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a que el Señor nos limpie, nos pula, nos cambie la esencia, el aroma? Porque dice que tú y yo expelemos, creo que se dice así, el aroma a Cristo. Y no un aroma de muerte como era el que tú y yo teníamos antes. Pero ¿cuántos podemos manifestar ese aroma todo el tiempo? Porque lo que Pablo está diciendo ahí, que es para testimonio de los otros, es porque algo veían en él y había un cambio radical en él, un cambio de que primero entregaba a las personas y ahora predicaba el evangelio. Nuestro cambio debería ser así de radical como el de Pablo. Deberíamos de caminar dejándonos moldear por la preciosa obra del Espíritu Santo para que tú y yo realmente mostremos a otros el poder de Dios en nuestras vidas. Primera de Corintios 1, 26 al 31, con esto vamos a ir cerrando. Primera de Corintios 1, 26 al 31 dice, pues mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio, lo insensato del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil, lo enfermo, lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Dice, lo necio o insensato es lo que escogió Dios. Así que tú y yo fuimos en algún momento necios o insensatos, y aún así te escogió Dios. Tú y yo éramos débiles o estábamos en enfermedad. Él dijo, los sanos no necesitan un médico, sino los enfermos. Así que por eso vino Jesús y se juntó con lo débil. Dice, y lo vil, y sabes que
que vil tiene que ver también con una falta de paternidad. Lo vil es aquellos que no tenían una familia, no tenían parientes. Lo vil, aquellos que no eran nobles del mundo, los escogió Dios. Él te vio como huérfano y Él quiso darte su paternidad, así como te vio. A lo mejor si a nosotros nos hubieran dicho, ¿quieres adoptar al que estás cuidando todas las noches? Pues yo creo que la pensábamos 2 veces. Pero Dios no la pensó. Él dijo, Él necesita un padre y yo quiero ser su padre. Lo menospreciado del mundo escogió Dios. No sé cuántas veces te has sentido que no tienes valor. Te has sentido sin estima. Te has sentido despreciado o despreciable. A mí nadie me quiere. No sé cuántas veces has estado en esa condición. Aún cuando tienes personas a tu alrededor. Pero Dios te vio así. Por no dan ni un peso. Yo voy a entregar lo más preciado que tengo, que es a mi hijo. Lo voy a entregar por aquellos que no tienen familia, por aquellos que no valen nada, que nadie quiere pagar por ellos. Yo voy a dar a mi hijo por ellos, en rescate por ellos. Dime si hay amor más grande que este. Y muchas veces cuando decimos, Él me escogió, Él me eligió, pensamos que nos eligió porque no éramos tan malos. Pero déjame decirte que si te escogió es porque éramos de lo peor. Éramos de lo peor. No valíamos nada. No valíamos nada. Y por eso te eligió, para darte su paternidad. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que ninguno de nosotros podemos decir, no, bueno, yo sí era mejor que cualquiera de los otros. Yo sí merecía ser su hijo. No, nadie podemos jactarnos en la presencia de nuestro Dios. Ninguno podemos jactarnos en su presencia. Dice, mas de Él sois vosotros. Ahora le pertenecemos. Somos de Él en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría. Así que si tú eras necio, ahora eres sabio. Él te justificó. Él te santificó y te redimió, te rescató, pagó tu libertad y te dio salvación. Yo me he puesto a pensar si en algún momento tú y yo seríamos capaces de ir y pagar la fianza de alguien en una cárcel sin merecerlo. Y eso fue lo que hizo el Padre a través de Jesús por Pablo. Era un homicida que no valía el ser rescatado. Imagínate que tú en este momento vas a una cárcel y dices, yo quiero pagar la pena de esa persona, déjenlo en libertad, aunque es homicida. ¿Tú lo harías? Sabiendo que tal vez sale y vuelva a matar. Pues eso hizo Dios por ti. Porque no es que en el momento que lo recibamos dejamos de hacer todo lo malo. Es como si tú eras homicida, Él pagó por ti y sales y vuelves a matar. Y Él ya lo sabía. Y aún así quiso pagar por tu redención. Pero no quiere que te quedes así. Él quiere que realmente tomes conciencia de lo que costó su elección. Muchas veces nosotros elegimos mal y nos arrepentimos de haber tomado la elección que elegimos. Él no se arrepiente de haberte elegido. Hoy puedes voltear y ver y decirle papá, y Él te ve con ojos de amor. Aunque tú vienes y le dices, papá, te amo, en verdad no vuelvo a hacer lo que hice, hoy me arrepiento.
Y sales y vuelves a hacer lo mismo. Y Él te sigue viendo con esos ojos de amor. Para eso envió al Espíritu Santo, para ir trabajando contigo hasta que en verdad cambies. Esa es la santificación. Él está empeñado en la obra de sus manos. Y Él sí es perfeccionista, y no como nosotros entendemos el término perfeccionista en la tierra, sino que Él sí hace obras completas y perfectas. Amén. Dejemos que Él obre en nosotros, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que te voy a pedir que te pongas en pie para que vayamos cerrando en esta mañana. Y te voy a pedir que declaremos algo. Y que lo hagas con toda la convicción, porque en el mundo espiritual lo que tú y yo declaramos tiene poder. Y si tú y yo declaramos la verdad, esa verdad viene y cobra vida en cada uno de nosotros. Y con eso también estamos declarando que la obra del Espíritu Santo queremos que venga y se manifieste en nosotros. Así que algo que vamos a decirle en esta mañana, primero te lo digo y después lo vamos a declarar. Vamos a decirle: yo era necio, yo era débil, yo estaba enfermo, yo era huérfano y sin valor. Pero hoy soy sabio, soy poderoso, soy hijo de Dios y mi valor es el mismo valor que tiene Cristo. Amén. Y si tú y yo declaramos esto, en verdad, lo que va a hacer el Espíritu Santo es tomar esas palabras, esa declaración que tú estás haciendo, y llevarte hasta ese punto, al cumplimiento total de lo que tú estás declarando, porque así es como te ve el Padre. Y Él puede hablarlo de esa manera porque yo te dije que el Espíritu Santo está obrando en ti y obrando en mí para llevarte a esa perfección. Así que ¿por qué no cierras tus ojos? Y vamos a declarar en esta mañana lo que éramos, pero también vamos a declarar lo que hoy somos en Cristo. Padre, en esta hora yo delante de ti, Señor, vengo, porque hoy hemos analizado en tu palabra la maravillosa obra que tú te determinaste a hacer en cada uno de nosotros. Y tú nos escogiste. Tú fijaste tus ojos en cada uno de nosotros. Y no lo merecíamos, Señor, pero así te plació extender tu gracia para cada uno de nosotros. Y hoy queremos reconocer delante de ti lo que fuimos, pero también queremos reconocer delante de ti lo que hoy somos en Cristo Jesús, porque le pertenecemos y porque la obra de tu Santo Espíritu obra en cada uno. Así que vamos a decir ahí con tus ojos cerrados. Dile así: gracias Dios, porque yo era necio. Gracias Dios, porque yo era débil. Gracias, oh Dios, porque yo estuve enfermo. Y porque fui huérfano. Y porque en mí no había valor alguno. Pero te agradezco, porque hoy soy sabio por Cristo Jesús. Porque hoy soy poderoso en Cristo Jesús. Porque hoy soy tu hijo. Gracias por tu paternidad. Gracias por darme valor. Porque hoy tengo el mismo valor
de Cristo Jesús. Porque yo valgo la misma sangre de Cristo, la cual fue derramada por mi redención, por mi rescate, por mi liberación y por mi salvación. Gracias a Dios, porque soy tu hijo. Y quédate meditando un momento en todo aquello que acabas de declarar que tú eres. Porque la palabra de Dios dice que delante al reino de Dios van los que fuimos publicanos, pecadores y rameros, por haber creído en Jesús. Por haber creído en Jesús.